tardes. En esta oportunidad le vamos a hacer una pequeña exposición sobre las teorías curriculares. El trabajo lo va a realizar el profesor Álvarez Fabián y mi persona Heider Ortega. Iniciamos con una reflexión sobre educación y pedagogía. Se trata de abordar la reflexión sobre la educación desde dos dimensiones: la pedagógica y la social, aunque las dos se encuentren íntimamente relacionadas, ya que la pedagogía ha sido considerada por Durkheim como teorías, como maneras de concebir la educación, no maneras de practicarla. La educación en todas las dimensiones ha sido considerada como un proceso de formación, de humanización, y en este sentido, desde que el hombre existe la necesidad de formarse, de educarse, está íntimamente ligada a la condición humana. Empezamos con la teoría curricular, que la vamos a mirar en tres aspectos. Teoría de la correspondencia, que nos va a hablar sobre la organización de la vida en la escuela y el modo de organizar el mundo del trabajo. Teoría de la reproducción, que nos va a hablar sobre las relaciones sociales de producción, y teoría de la resistencia, que vamos a hablar ahí en ella sobre la pedagogía crítica. La teoría de la correspondencia. Sus planteamientos nodales se pueden sintetizar así: el sistema productivo como modelo social para la educación, la escuela organizada de acuerdo a la estructura jerárquica y rutinaria de las instituciones fabriles. El sistema modela a la juventud para su inserción en el sistema productivo, la escuela no igualada. Su influencia en la práctica pedagógica reside en la formación del estudiante para el mercado laboral. Sí, en otras palabras, aquí estamos formando un individuo para trabajar exclusivamente en el campo económico. Continuamos con la teoría de la reproducción. Se habla de teorías porque efectivamente son varios los autores con matices diferentes. El hombre de reproducción deviene de la consideración en torno a que el gran tema de esta sociología de la educación es el de los mecanismos por los cuales la educación, o más concretamente la escuela, contribuye a la producción y a la reproducción de una sociedad de clases. La reproducción social, su planteamiento central es base a la sociedad se articula con base en dos estructuras básicas: infraestructura y superestructura, aparatos represivos y aparatos ideológicos. La escuela es un aparato ideológico encargado de la reproducción ideológica de las relaciones sociales de producción. Coadyuva a reproducir el sistema democrático como Estado social de derecho. Teoría de la resistencia. Surge como respuesta a las limitaciones de la teoría de la reproducción, no solo en lo teórico, sino también en referencia a la acción. Esto es la necesidad de un discurso que permita desde la escuela la generación de prácticas contrahegemónicas, no solo como prácticas contestatarias, sino como prácticas reconstructivas capaces de generar discursos alternativos con asiento en la acción.
Influye en el currículo en la formación de una conciencia autónoma para frenar las arremetidas gubernamentales que restan oportunidades a la democracia. Como ideología se enmarca en tres teorías, que son la teoría práctica del currículo, donde el punto de vista liberal es la sociedad; teoría sobre el currículo, donde las necesidades y objetivos sociales son lo que interesa; teoría crítica del currículo, no son racionales y justas. La teoría del currículo como ideología uno de los puntos teóricos se fundamenta en el currículo y en el aspecto ideológico. Los supuestos bajo los que se conforma y analiza el currículo son de carácter sociopolítico. Se tiene en cuenta como un sistema dentro de la sociedad que adapta las variables y se respalda en la teoría del sistema, como una situación de transformación histórica. Además, tiene el propósito deliberado y manifiesto la formación y el desarrollo en los alumnos de una identidad, una conciencia y una moral que les permite definirse como personas individuales, que se asume sin duda a la trascendencia de la teoría crítica. La teoría práctica del currículo se fundamenta en el punto de vista liberal de la sociedad, que donde el sujeto actúa de acuerdo a su conciencia. Esto lo lleva a presuponer que existe una sociedad en la que todo el mundo puede elegir y cómo actuar de la mejor manera. Teoría sobre el currículo. Esta teoría, el objetivo es el contexto caracterizado por una necesidad de los objetivos sociales, que lleva a desarrollar programas para así alcanzar propósitos. Teoría crítica del currículo. Esta teoría establece que las estructuras sociales no son racionales y justas como comúnmente se piensa. Dichas estructuras sociales son procesos y prácticas deformadas de la realidad en la que se encuentra inmerso el sujeto. Teoría crítica del currículo. En este sentido, las ideas o problemas se intentan extirpar desde la teoría crítica. Con base en el razonamiento dialéctico, se procuran por explicar los procesos sociales y educativos existentes. Además, se tiene en cuenta, explica el dualismo y de cómo estos imitan la comprensión del sujeto. Además, expone cómo las oposiciones llevan a la contradicción. Manifiestan la forma en que estas ideas se interrelacionan. Influencia de la teoría crítica en la práctica pedagógica. Ofrece formas de trabajo cooperativo mediante los profesores y otras personas relacionadas con la educación en las escuelas e instituciones. Se ha centrado en el análisis de la educación en un estado moderno y en gran parte de ella se ha ocupado de la cuestión de cómo la escolaridad funciona para reproducir el saber y las habilidades y la forma de interacción social. Para concluir, las investigaciones basadas en el diseño curricular optan por un enfoque ecléctico, multivariado e incluso de muchas teorías que de algún modo aportan a la dinámica educativa. Así, una de las más influyentes es la teoría crítica, que promueve el trabajo cooperativo, el liderazgo, el pensamiento crítico y la incorporación de tecnologías para interactuar con la sociedad del conocimiento y la información desde una perspectiva metacognitiva. Hasta aquí es la presentación de nuestro trabajo.